Un pequeño disclaimer, hoy vamos a ver algunas técnicas de acceso físico al hardware, entonces usen esto con responsabilidad, ¿sí? Todas estas técnicas son para que ustedes puedan aplicarlas, por ejemplo, si son integradores de tecnología o quieren ver si compraron algo chino y no tiene backdoors. Les pregunto, ¿quiénes de aquí hacen hardware y quiénes hacen software? ¿Quiénes hacen hardware de aquí? No tenemos ningún electrónico. No, hombre, ¿en serio? Ah, pues Arduino, estamos en confianza entonces. Bueno, les cuento, yo empecé como bachiller en electrónica y hasta ahora me dedico a la parte de security de software. Entonces, creo que la mayoría de aquí están de software y se están pasando a hardware. Y pues qué privilegio poder decir eso, ¿va? Soy ingeniero de software de día y hardware hacker de noche. No todos tenemos ese privilegio. Va. Les pregunto, hay que estar un poco loco para dedicarse al hardware hacking, sí, porque pasamos todo el día en hexadecimal viendo registros de microcontroladores, de CPUs, de un montón de cosas, pero es interesante. Mi charla se llama Root via UART, cómo conseguir pawnear un dispositivo vía cablecitos, ¿va? Con 4 cablecitos podemos tomar control de un dispositivo. Les pregunto, ¿alguien sabe qué significa pawnear? Me imagino que sí, ¿va? El que más colabore le doy el premio. Pues resulta que el término pwned es un derivado del inglés owned, que significa poseer o tomar el control de algo, ¿sí? Cuando nosotros tenemos acceso físico a un dispositivo, pues se pone turbia la cosa. Nos convertimos en la máxima autoridad del sistema y como todo buen hijo de mami, que todavía vive con su mamá en el sótano más oscuro de la casa, como buen hacker, contratado autoridad excepto la de mi mamá, ¿va? Les pregunto a ustedes que son de software, ¿cuáles son los 2 usuarios que tienen los máximos privilegios en un sistema? Creo que el root. ¿Y cómo se llama el de Windows? NT Authority System. Sí saben, va, qué buena onda. Básicamente cuando uno está realizando pruebas de penetración, tratando de pawnear algo, el objetivo es volverse root o conseguir acceso como system, ¿verdad? La chain que vamos a ver hoy consiste en cómo desamblar un dispositivo, realizar enumeración de hardware, identificar electrónica pasiva, electrónica activa, componentes discretos, la CPU como tal del microcontrolador, localizar puntos de testeo y encontrar interfaces como UART para hacer comunicación flash o un SP-dump y pues pawnear un dispositivo, ¿sí? Eso es un poco de mi setup local en mi casa. Hacemos locuras. Bueno. ¿Qué herramientas utilizamos en hardware hacking? Pues tenemos las de acceso físico, el martillo de toda la vida, ¿sí? ¿Alguien ha destapado alguna vez un cargador de laptop? Hay una técnica bien interesante, ¿sí? Lo puedes envolver en una toalla, le pegas y con eso pues puedes romper el sello que traen los dispositivos. Tenemos el Dremel, los desarmadores de toda la vida, ¿sí? Y pues algunos dispositivos que nos permiten comunicarnos con esos protocolos digitales, ¿sí? El que vamos a ver hoy, y también lo traigo para regalar, es un FTDI, que básicamente es un convertidor USB a UART, ¿ok? Bueno, hay un concepto bien interesante. Yo soy maker, entonces toda la vida siempre ando rompiendo y desarmando cosas. Y básicamente el concepto técnico sería como hacerle thread down, que es desmontar un dispositivo para entender cómo funciona por dentro, ¿sí? No hay cosa más genial que uno que es fan del software libre y de la comunidad open source, pueda tener control de su dispositivo, ¿sí? Al final yo puedo comprar un dispositivo, pero si yo no tengo control total sobre él, pues al final me pertenecería o simplemente soy usuario de él, ¿verdad? Tenemos el ejemplo del hardware industrial, ¿sí? Este es un ejemplo bien bonito porque yo les recomendaría que siempre que ustedes van a integrar un dispositivo en su cadena de producción o si ustedes venden tecnología, háganle thread down a sus dispositivos, ¿sí? ¿Por qué? Para saber qué están vendiendo, para saber si lo que están vendiendo cumple con estándares industriales. Ayer nos contaban sobre cómo los sistemas de control industrial pues ponen en riesgo las vidas de las personas, ¿verdad? Entonces no vamos a poner un Arduino de 100 quetzales a controlar una grúa, por ejemplo, hay que ser congruentes. Pues aquí tenemos el PLC desarmado. Realmente es bastante bonito el hardware, sí. Es bien curioso que la etapa de control esté separada de la etapa lógica, ¿sí?
Esto tiene un propósito bastante específico, como aislarlo de interferencias electromagnéticas, aislarlo de la radiación térmica. Los relés, al ser dispositivos electromagnéticos, tienen bobinas internamente que se calientan bastante, ¿sí? Se calientan bastante. Entonces, por diseño, los PLCs pues vienen así, ¿verdad? Por lo menos un buen PLC tiene que tener separada la etapa de control de la etapa lógica. Eso es indispensable. Lo que les quiero regalar, pues es un poco chino, pero sirve para la demostración. Entonces, ¿por qué podemos aplicar el hardware para hacer ingeniería, el hardware hacking para hacer ingeniería responsable? Tenemos sistemas de control de infraestructuras críticas. No vamos a estar poniendo cosas de 50 quetzales. ¿Cuánto cuesta un Arduino? 100 quetzales, 50 quetzales. Y pues termina viéndose así, va. Imagínense la trazabilidad que tiene un chip que viene borrado con láser de fábrica, ¿va? O sea, saber qué cosa china tendrá esa cosa dentro. Y pues si se pueden dar cuenta, la electrónica es bastante rudimentaria, ¿sí? Tenemos la parte lógica con la parte de control, toda revuelta. Realmente no es tan recomendable. Tenemos el SoC, el System on Chip, el controlador, a la par del RTC, la parte de potencia toda revuelta con la de control. Está hecho un chirmol, ¿verdad? Entonces, tenemos un ejemplo de cómo no podemos hacer buen hardware. Sin embargo, pues incluso la PCB, al ser producida en masa, es barata. Yo lo usaría para mi habitación, pero no para sistemas críticos, ¿verdad? Inclusive, si se dan cuenta, muchos relés ni siquiera estaban instalados. Eso me hace pensar intuitivamente que esa PCB fue fabricada de manera genérica y masiva. Y pues venden un modelo con menos características que otro, pero pues no sé, eso ya es un poco extraño. Tenemos otro ejemplo. Imagínense este chip, le borraron el número con láser, entonces ni siquiera podríamos determinar qué clase de chip es, si cumple con estándares industriales y qué es lo que está haciendo internamente, ¿verdad? Tenemos otra vez la parte de control revuelta con la parte lógica. Y bueno, ¿cómo empezamos a numerar hardware? Saben, muchas veces en el hacking, el 90% de hackear algo es entender la superficie de ataque, ¿sí? ¿Qué implica entender la superficie de ataque? Leer documentación. Leer documentación a morir, ¿sí? Tenemos en ciberseguridad un término que se conoce como enumeración, se refiere al proceso de identificar información detallada sobre sistemas, servicios, usuarios y recursos dentro de una red o dispositivo con el objetivo de encontrar vectores de ataque, ¿sí? Básicamente mi charla consiste, hay un dilema muy interesante en eso, de que uno como electrónico no le diría hardware hacking a un procedimiento, y tal vez me estoy metiendo ahí a cosas serias, no me vayan a tirar tomates. El término hardware hacking es un poco de marketing, pero si lo vemos desde la perspectiva de la ingeniería electrónica, es el debugging de toda la vida, ¿sí? Solo estamos haciendo debugging. ¿Cómo realizamos enumeración de hardware? Pues leyendo la datasheet. Este microscopio cuesta 100 quetzales, no lo traje hoy, pero si ustedes quisieran montar un setup en su casa con 100 quetzales, pueden conseguirse un microscopio bien pilas. No tiene la resolución de uno profesional, por supuesto, pero nos permite tener aproximaciones bastante interesantes. Lo que estamos viendo aquí es una memoria EEPROM que utilizan los dispositivos embebidos, ¿sí? Como routers, switches, dispositivos biométricos. Con la evolución que tuvo el IoT, no sé cuántos dispositivos, los que estuvieron en el taller de Piero, ¿cuántos dispositivos se conectan a diario a Internet? Unos 10.000, 5.000, 75.000. Empezamos a ver una evolución bastante grande de dispositivos embebidos, ¿sí? Hay un chiste bien chistoso, valga la redundancia, que dice, ¿de qué trabajas? Hago desarrollo de IoT. Ah, conectas licuadoras a Wi-Fi, ¿va? O sea, sí, pero no, ¿va? Y pues bueno, entonces leer la datasheet realmente nos permite conocer a profundidad nuestro hardware, ¿sí? Es bien importante porque nos permite determinar hasta cierto punto si nuestro dispositivo es vulnerable. Aquí, por ejemplo, ya había quitado yo la flash y pues a través de eso yo puedo ver hacia dónde van esos pines de comunicación. Al final el numerar hardware consiste en identificar los chips, ¿verdad?
su datasheet, qué es lo que hacen, cuál es su función. Tenemos componentes como el ULN230, que es un chip bastante interesante, que lo trae en estas pantallas. Si quieren hacer hardware hacking, se lo pueden quitar, lo ponen en un Arduino y tendrían un módulo de comunicación industrial para RS232. Ayer estábamos viendo protocolos de comunicación industrial, pues el RS232 es un protocolo que utilizan los PLCs para comunicación serial, ¿sí? Bueno, dentro del chain tenemos la identificación de test points, que básicamente consiste en identificar estos puntos que los fabricantes dejan de fábrica, ¿sí? Cuando nosotros fabricamos un dispositivo existe algo que se llama ICSP, In-Circuit Serial Programmer. ¿Qué es lo que me permite eso? Que yo puedo fabricar dispositivos en masa y posterior a su fabricación cargarles el firmware. Lastimosamente estas interfaces, o tal vez no lastimosamente para nuestro beneficio, pues no se pueden deshabilitar, ¿verdad? Porque tendríamos que, en términos de código, refactorizar una PCB, pero ¿cómo se refactoriza una PCB? Hay que rediseñarla. Nos metemos a un montón de cuestiones interesantes. ¿Qué son estos test points? Básicamente son pequeños agujeros en la placa, a veces tienen nombre impreso como test point 1, test point 2, y nos permiten conectar multímetros, osciloscopios. ¿Alguien no sabe qué es un osciloscopio? Básicamente, ahorita lo vamos a ver, un osciloscopio vendría siendo un multímetro, pero me permite ver cómo se mueven los electrones, bien bonito. Y pues bueno, a través de estos test points yo puedo identificar esos pines de comunicación, ¿sí? ¿Qué otra cosa puedo hacer? Monitorizar señales digitales, por ejemplo, comunicaciones digitales como protocolo UART, SPI, I2C. Lo que les comentaba, ¿verdad? Hacer pruebas en automatización o para verificar la funcionalidad del dispositivo. Entonces aquí viene un poco controversial este concepto. ¿El hardware hacking realmente es hardware hacking o solo estamos debugueando dispositivos como microcontroladores, ¿sí? Yo como electrónico lo veo como un protocolo, un procedimiento estándar. Pues bueno, no está mal que le pongan un nombre así marketingable. En la práctica esto se ve así. Tenemos un dispositivo embebido, no vamos a decir de la empresa, pero puedo asegurar que muchos lo van a reconocer si utilizan eso en su casa. Y básicamente pues tenemos 6 test points, de los cuales algunos permiten tener comunicación vía UART. No sé si se logra ver bien. Ah, sí se logra ver bien. Tenemos pines de voltaje, pines TX-RX, que básicamente son los que me permiten comunicarme con el dispositivo. ¿Cómo empezamos a identificar señales para diferenciar protocolos de comunicación con señales estándares de voltaje, verdad? Así es como se ve una trama UART en un osciloscopio. ¿Qué es un osciloscopio? Básicamente es un dispositivo que me permite ver cómo se mueven los electrones respecto al tiempo, su magnitud y su amplitud. ¿Sí? Son 3 conceptos un poco de ingeniería, pero en la práctica pues se ve bastante bonito. Nos permite ver la forma que tiene esa onda, literalmente la onda de voltaje, ¿sí? Y pues se ve así, ¿verdad? Esa es una trama de UART identificada por un osciloscopio. Vi que estaban utilizando analizadores lógicos, pero créanme que utilizar un osciloscopio es bien bonito, ¿verdad? Creo que al final lo bonito del hardware hacking es que uno puede tocar las cosas y como dijeran por ahí, al software no lo puedo patear, al hardware sí lo puedo patear. Al hardware sí lo puedo patear. Y bueno, esta es una cabecera de UART. La ventaja de los osciloscopios modernos, osciloscopios digitales, es que internamente pues ya me permiten decodificar eso a través de su trigger. Entonces podríamos ir identificando protocolos bastante fácil y con una interfaz bastante intuitiva, ¿sí? Y bueno, este software creo que lo estuvieron utilizando, el PulseView. Básicamente es un software que ya me permite realizar capturas de esas señales y analizarlas posteriormente en mi computadora, ¿sí? Esto que me permite, pues, poder compartir mis hallazgos con otros compañeros, investigaciones. Por ejemplo, si yo no sé qué es un UART, puedo probar distintos decodificadores y pues ya se hace más fácil el chance, ¿sí? Bueno, en resumidas cuentas, el UART es un protocolo de comunicación para dispositivos digitales, ¿verdad?
significa Universal Asynchronous Receiver and Transmitter. Me van a regañar los de Liga, que creo que soy la persona con el peor inglés que se ha parado por aquí. Y bueno, básicamente es un módulo de hardware que permite que dos dispositivos electrónicos se comuniquen en serie de forma asíncrona, enviando y recibiendo datos bit a bit a través de un par de cables TX y RX, de toda la vida, ¿verdad? Creo que si ustedes se dedican al software, más de alguna vez habrán programado algún router Cisco o algún dispositivo mediante el puerto serie, ¿verdad? Entonces estamos entre cuates, dijeran por ahí. ¿Qué podemos identificar en estos pines? El pin de transmisión de datos, que básicamente es el que envía datos del dispositivo hacia la comunicación, y el que recibe datos, ¿sí? La comunicación es asíncrona, no utiliza reloj, sin embargo es muy importante que la velocidad de transmisión sea la misma en mi dispositivo receptor y en mi dispositivo emisor. Pregunta de examen, ¿a qué baud rate se comunicaron con los SCP-32? ¿Recuerdan? ¿A 111.500? ¿9.600? 115.200. Bueno, por si alguien se quiere ganar uno de estos, hay una pregunta al final y también la HMI. Bueno, los peligros de tener expuestos estos pines en los dispositivos embebidos es que yo fácilmente puedo venir, desarmar el dispositivo y si encuentro los pines como vimos anteriormente, pues puedo conectarme a ellos, ¿sí? ¿Qué repercusiones tiene eso? Puedo leer los logs del boot, básicamente estaría entrando a la BIOS de un router como tal, acceder a consolas de depuración. Entonces ahí tenemos información bastante curiosa. Mucha parte del hardware hacking o del hacking como tal se hace depurando código, encontramos cosas ocultas, ¿sí? Explorar el firmware a través de inyección de comandos. Existe una infinidad de técnicas, ¿sí? Existe tampering de firmware, podemos sustituir un registro de memoria por código, pero lo básico sería eso. El riesgo principal sería que si está accesible y no protegemos eso, es un posible vector para pawnear el dispositivo, ¿sí? Y bueno, ¿cómo se ve esto en la práctica? Pues por aquí tengo mi pequeña consola, solo la voy a hacer más grande. Se pasó y aquí está. Bueno, uy, desapareció todo. Ahí está. Les pregunto, ¿qué creen que significa ese hashtag? Me imagino que sí saben. Sí. Es root, ¿verdad? Pues yo aquí tengo este pequeño, es un media converter. Un media converter básicamente toma una señal y la convierte en otra. Lo que vamos a ver ahorita es el setup básico de un ISP, ¿sí? Un Internet Service Provider. ¿Cuántos de aquí tienen fibra óptica en su casa? Existen estos dispositivos que se llaman ONT, Optical Network Terminal, que básicamente lo que hacen es convertir la señal de fibra óptica que viene del poste a una señal de cobre y pues luego ya la meto a mi router y me reparte Wi-Fi, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo encontré una interfaz UART con las cosas que les estaba contando. Lo vamos a reiniciar por aquí. Y miren lo que pasa. Básicamente lo que estamos viendo es el proceso de boot del router, ¿sí? Tenemos el microcontrolador que utiliza, la frecuencia a la que está, el tipo de memoria que utiliza, una DDR2 que está a 325 MHz, tiene una de RAM de 32 MB. Y pues ese es su proceso de booteo, miren qué interesante. Y pues creo que aquí ya vamos a entrar en cosas bastante familiares. Y pues si se recuerdan, uno de los riesgos era ver esos logs de booteo, ¿sí? Simplemente con yo tener acceso físico al dispositivo de mi ISP, y aquí sí entramos en ese ¿cómo se diría? Como en ese vacío fiscal tal vez, como, bueno, me dejaron un dispositivo en mi casa, ¿sería legal que yo lo destape porque al final está en mi propiedad? O es como ese chiste que dice, si mi vecino siembra manzanas, pero las manzanas caen en mi patio, ¿me las estaba robando? Bueno, como se pudieron dar cuenta, pues el proceso de boot es bastante simple. Inicializa sus interfaces, se conecta a la red. Inclusive en este caso, como no tiene el puerto WAN, entonces él dice que la 130, 149, 17.8 no está accesible, ¿va? ¿Qué puedo hacer adentro yo de esta consola? Y pues bueno, creo que aquí ya
ya les parece bastante familiar, ¿verdad? ¿A qué les parecen estos directorios? Ese árbol de directorios. La jerarquía estándar de un file system Linux, ¿verdad? Recordemos, aunque Linux no sea famoso en el escritorio, pero dominamos los servidores y un montón de dispositivos embébidos. Básicamente este dispositivo está corriendo una versión de Linux para dispositivos embébidos, ¿sí? Y pues al tener acceso yo al árbol de directorios, pues puedo entrar a sus configuraciones. Si estuvieran realizando un pen testing de, digamos, un router, ¿qué directorio revisarían primero? ¿Cuál revisarían primero, verdad? Creo que por default uno siempre se va, solo, fíjense que mi teclado no sirve. O sea, dicen por ahí que en casa de herrero martillo de palo, o cómo es que dicen. Sí, perdón. Vamos a hacerlo con PWD porque no veo. Solo necesito copiar el slash para moverme. Bueno, básicamente lo que hacemos es que al haber conseguido una interfaz, una terminal de comandos adentro de mi router, pues yo sin necesidad de tener credenciales, ya puedo estar adentro del file system, del sistema operativo, ¿verdad? Y miren qué curioso esto, tenemos archivos de configuración, ¿sí? ¿Qué creerían que sea eso? ¿Un Footer en producción o un zero day? Yo no sé, la verdad, pero está por ahí, va. ¿Qué cosas interesantes podemos encontrar por aquí? Tenemos el DN masquerade, el etc password, por ejemplo. Tendríamos el hash del router. Probemos. Tenemos el hash del router, ¿sí? Y pues aquí ya podemos aplicar las técnicas de toda la vida. Rock, UTXT, Hashcat, John the Ripper, y podríamos encontrar eso. Por suerte los dispositivos embebidos están bien diseñados para prueba de fallas. Entonces el pentesting de dispositivos embebidos es bastante bonito. Hay un archivo aquí que básicamente compromete toda la infraestructura. Podría ser config defaults, por ejemplo, pero en realidad ese solo es ¿cómo se llama? Serían las configuraciones por defecto. Tengo un directorio que se llama config. Vamos a ver qué hay ahí adentro. Y hasta los nombres que les ponen, ¿va? Última configuración buena. Muy curioso. Muy curioso, muy curioso. Vamos a ver qué tiene eso. .xml. Mcbel Markup Language. Y básicamente es un archivo en texto plano que tiene todas las credenciales y todas las configuraciones de mi dispositivo. Vamos a probarlo por aquí. Creo que por ahí arriba sale. ¿Y qué peligro tiene esto? Pues básicamente un atacante que tenga acceso físico a los dispositivos que yo estoy utilizando como integrador, pues va a tener acceso a todas las configuraciones del router. Y imagínense que estuviéramos reutilizando contraseñas. Vamos a ver en dónde es que sale. Si alguien lo ve antes, por ahí me dice. Estamos buscando la clave del web server. No, creo que ya me pasé. Creo que está más por acá abajo. Y vamos a ver. Aquí está. Bueno, básicamente lo que tenemos aquí pues sería el username, ¿sí? De admin y la password en texto plano. ¿En dónde podemos aplicar eso? Pues entonces ya vendríamos aquí, de nuevo a nuestro Firefox. Voy a cerrar esto un momento. Y podríamos venir por aquí. Si lo ven de cierta forma, sería una aproximación a un ataque. Como por ejemplo hacer fuerza bruta al Wi-Fi. Pero si yo tengo acceso físico al dispositivo, pues básicamente puedo acceder. Creo que no estaba conectado mi cable LAN, pero creo que se entiende la explotación que estamos tratando de realizar. Ok, bueno, acabamos de ver cómo podemos ver las configuraciones de un dispositivo embebido solo con tener acceso, ¿sí? Y aquí estos señores, pues ya realmente no es algo que no existiera.
el MITRE tiene un threat modeling para hardware y esto básicamente es la síntesis de toda mi conferencia, de toda mi charla, y es cómo podemos realizar la numeración del hardware, ¿sí? A través de la aplicación, a través de los sistemas de software o a través de la numeración del hardware, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer la numeración a través del hardware? Identificando pines de entrada y salida. Y pues si quieren investigar más a profundidad, esto se llama MITRE Embedded, que básicamente es una base de conocimientos para threat modeling asociada a dispositivos embedded. Para ir terminando, ¿qué más podemos investigar? Tenemos estándares europeos para dispositivos de Internet de las cosas. Voy a conectar mi licuadora a Internet, pero lo tengo que hacer con seguridad, ¿va? Si quieren investigar acerca de estándares europeos, pues está el ETSI N 303 645, perdón. Para estándares aquí en nuestro continente, pues tenemos el NIST, que es el 8259, y que básicamente son los estándares que podemos utilizar para dispositivos embebidos, ¿sí? Si estamos en la parte de Red Team o Blue Team, por ejemplo, tenemos esta táctica, la técnica, se llama técnica 1120, que hace referencia a descubrir periféricos, ¿verdad? Tradicionalmente uno diría periféricos como teclados, mouse, pero la interfaz UART cuenta como un periférico de comunicación, ¿sí? Entonces, si ustedes leen esto a profundidad, van a encontrar cómo poder mitigar el acceso al UART. ¿Cómo se puede mitigar? Pues, por ejemplo, hay una técnica bastante simple que es colocar una resistencia en la entrada del pin de datos. Entonces, todo el voltaje que yo le ingrese o lo que le quiera transmitir, pues se va a ir a tierra, entonces no va a pasar. ¿Cómo podemos bypassear eso? Le quitamos esa resistencia, le hacemos un puentecito y pues ya tenemos acceso, ¿sí? Implantes de hardware, imagínense lo que nos comentaba ayer John, creo que se llama, que un proveedor llega a nuestra fábrica y coloca un implante de hardware, ¿sí? Entonces podemos aplicarlo por acá. Ataques a la cadena de compromiso. ¿Vieron ese ataque que le hicieron a los beepers de una organización criminal, ¿verdad? Tomaron el tiempo para poder contaminar todos esos dispositivos y después volarlos en pedazos. Muy turbio, la verdad, muy turbio. Pero básicamente es un ataque a la cadena de hardware, un chain compromise attack. ¿Qué otro tenemos? Manipulación y control, ¿verdad? Básicamente lo que acabamos de hacer, manipular el acceso físico de un dispositivo para hacer cosas, como man in the middle, spoofing, command message y un montón de cosas. ¿Por qué? Porque básicamente pues yo tengo acceso total a las configuraciones del router. Puedo manipular, por ejemplo, el NDP server. Hace poco vi una técnica de cómo hacer golden ticket a través de NTP. Se puede comprometer imagínense comprometer un dispositivo embebido y a través de eso conseguir contraseñas para hacer password spray en el Active Directory, por ejemplo. No lo sé, habría que probarlo. Pero pues ya tenemos otros vectores de ataque, ¿sí? Lo más típico, network sniffing. Básicamente, si yo modifico el firmware de mi dispositivo embebido y le pongo, por ejemplo, netcat o un TCP-dump, pues podría empezar a realizar eso, ¿verdad? Pues bueno, muchas gracias. Espero que hayan conocido una técnica nueva para poder tomar en cuenta en su threat modeling. Y si son integradores de tecnología, pues desarmen lo que están vendiendo, ¿va?